Sí, Muy ok. buen día. En este momento nos encontramos ya con la nutricionista Liz, que nos está acompañando para poder resolver todas nuestras consultas, ya que hemos recolectado en base a la encuesta, ¿no? Anteriormente compartida. Buenas tardes. Le agradezco por su tiempo. Buenas tardes, Miley. Te agradezco a ti por la invitación. Y pues, como me habías comentado, esta entrevista es a base de las preguntas que has podido y las respuestas, sobre todo, que has podido recoger de las encuestas a las personas en el cual se le ha hecho estas preguntas. Entonces, espero que la información que se pueda brindar el día de hoy sea de ayuda y para poder aclarar quizás algunas dudas y algunos mitos también comunes que hay actualmente en la sociedad acerca de alimentación, que es alimentación saludable sobre todo. Claro, y le agradecemos. Bueno, como primera etapa, nosotros estábamos teniendo en cuenta hablar primero sobre todo lo que es la alimentación, Ujú. muy aparte de lo que es el ejercicio, la actividad física, ¿no? En la alimentación, una de las preguntas era cuáles serían los nutrientes más importantes para poder nosotros tener una alimentación saludable, completa. Ok, cuando hablamos de alimentación saludable existen macronutrientes y micronutrientes. No, los macros se le conoce como tal porque son más grandes. Lo consumimos en mayor cantidad durante el día, pero no quiere decir que sean más importantes o más indispensables que los micronutrientes, porque ambos van de la mano, forman parte de una alimentación saludable de manera diaria, balanceada también. Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando pues de los carbohidratos, que los encontramos en los cereales, en los tubérculos, de las proteínas, que es el segundo macronutriente, que son las carnes, todo tipo de carnes, también los huevos, el pescado, y las grasas saludables, como por ejemplo que está en los aceites saludables, aceite de oliva, también en las paltas y en todos los frutos secos. Esos son como macronutrientes, los alimentos que consumimos en mayor cantidad. Pero los micronutrientes son nutrientes un poco más pequeños, pero están formados pues por vitaminas y minerales. Vitaminas como la A, la D, E, K y todo el complejo B, y minerales como por ejemplo el hierro, que actualmente pues ya dejó de ser un problema de salud pública, pero hace hasta el año pasado era un problema de salud pública como la anemia, que es indispensable, aquí entra a tallar mucho el hierro. También el zinc, la vitamina C, la vitamina D y otros minerales que también actualmente pueden ser causa de algunos problemas de nutrición. Muy claro. Y justamente eso, ¿no? El que los carbohidratos, justo nosotros en nuestra página estábamos teniendo en cuenta de clasificar todos los alimentos por nutrientes, por carbohidratos, proteínas. Hablando un poco con la entrevista anterior que hemos realizado, me comentaba la entrenadora que era lo más importante para que podamos nosotros tener nuestros músculos y mantenernos activos era la proteína, lo más importante. Exacto. Exacto. La proteína va a formar parte de nuestra reserva de masa muscular, pero cuando nosotros realizamos una actividad física no quiere decir que suspendemos sí o sí los carbohidratos o dejamos de sí o sí las grasas, sino es un equilibrio, porque al consumir la proteína va a formar parte de esa reserva, pero nuestro gasto energético tiene que salir de otro lado, en este caso saldría pues de nuestras reservas de masa grasa. Claro. Muy bien. La segunda pregunta nos decía, ¿cómo deberíamos preparar nuestro alimento? Esto nos referimos cómo tener nuestro plato saludable, ¿no? En las porciones, quizás, ¿cómo se podría hacer? Ok, mira, justo tengo aquí yo un platito, es un plato saludable el cual debe estar, por ejemplo, es más que todo el dividir, cómo se divide. La mitad del plato, de nuestro plato, que nuestro plato en casa debe ser aproximadamente de un tamaño de 22 centímetros como máximo. Entonces, la mitad de ese plato tiene que estar sí o sí una buena porción de verduras. Si lo hablamos en temas de manos, entonces las dos manos juntas es una porción de verduras. Las verduras puede ser cualquiera, de todos los colores. Mientras más colores haya, hay más vitaminas, más minerales, pero también se eligen mucho las verduras que están de temporada, por la accesibilidad, por el precio también, y pues porque esas verduras no tienen demasiados preservantes ni sustancias que puedan provocar el hecho de que sean más bonitas, estén más maduras. Entonces siempre elegir los que están de temporada. La otra cuarta parte del plato es nuestra fuente de proteína, la rojita, que es cualquier tipo de carnes, de pescados.
de huevos también, ¿por qué no? Y la otra parte, pues un cereal, un cereal, un tubérculo, también puede ser una menestra. Pero cuando se da una recomendación de un plato saludable así, muchas veces las personas dicen, o sea, si solo hay una cuarta parte de mi porción que tiene que ser cereal, no puedo mezclar el arroz con la menestra. Entonces aquí se crea una confusión. Sí se puede mezclar, pero con las porciones adecuadas. Por ejemplo, una porción de arroz podría ser fácilmente un puño de, de la mano, nuestras manos son diferentes porque son diferentes tamaños, y también pues la misma porción, una porción de menestra. Entonces ambos puños pueden hacer una porción tanto de menestra como de un cereal, de arroz, de trigo, de quinoa también podría ser. Y la porción, si es que hablamos de manos de las proteínas, es el palma de nuestra mano. Entonces, de esta manera se hacen muchas las recomendaciones de manera general. Cuando ya se necesita quizás un plan más específico, con gramajes o con cantidades exactas para una persona que quiere pues entrar a un plan de bajar de peso o de ganancia de masa muscular, ya son otras porciones y un poco más detalladas. Pero de esta manera es la manera más general. Es la manera de cómo se divide un plato saludable que forme parte de nuestra dieta diaria. Wow, qué interesante, de verdad. Con esta información nos quedaríamos, por ejemplo, a cada detalle, darnos como un recetario, ¿no? Es muy importante esto, sí. Bueno, nos indican también con qué frecuencia deberíamos consumir las frutas en el día. Por ejemplo, yo optaba por mi persona llevar como una lonchera una manzana y en el transcurso de las 9 de la mañana hasta las 12, ¿no? Como máximo, comer solamente esta manzana y bueno, para mantenerme hidratada también. Pero la fruta existe tal vez una frecuencia límite, quizás. Ok, las frutas y las verduras, hablando de ambas, se recomienda que esté presente durante el día por la fuente de fibra que tiene. Una persona normalmente debe consumir de 25 a 30 gramos de fibra por día. ¿Sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda, o quizás se ha escuchado también en algunas campañas, lo que se recomienda el 5 veces al día, entre frutas y verduras, que sean 3 porciones de frutas y 2 porciones de verdura. Entonces, al ser 3 porciones de frutas, no quiere decir tampoco una manzana, un plátano y una mandarina, porque las porciones varían por tamaños y también pueden variar por tazas. Nosotros como nutricionistas usamos mucho las medidas caseras que sean por tazas. Por ejemplo, si es que son ya 3 porciones, que es lo que la recomendación diaria por fuente de fibra, por las vitaminas y minerales que también tienen las frutas y también pues porque a las frutas que tienen gran cantidad de agua y de azúcar saludable, no de azúcar procesada, sino de azúcar saludable, entonces podría ser una manzana más o menos mediana, no tan grande, no tan pequeña, mediana, un tercio de plátano, que es la porción, un tercio de plátano y pueden ser 2 mandarinas pequeñas. Entonces ya son 4 frutas o 4 frutas que se comen al día, pero equivalen a 3 porciones. Si hablamos de otras frutas, por ejemplo, papaya, son 3 cuartos de taza de papaya, sería una porción. Si hablamos de arándanos, serían también 3 cuartos de taza de arándanos. Y si hablamos de fresa, son 8 unidades que equivalen más o menos a una taza. Entonces son 3 porciones, pero las cantidades son grandes, ¿verdad? Entonces, podemos distribuirlos durante todo el día. También se habla mucho, se comenta mucho de que no se debe consumir frutas de noche, pues porque se pasa a ser azúcar y que la grasa y que subimos de peso y es totalmente falso. Es un mito que se debe aclarar, ya que si la recomendación es 3 veces al día, entonces se puede consumir desde que uno se levanta hasta quizás 2 horas antes de irse a acostar. Se puede consumir estas frutas porque forma parte de nuestra dieta diaria, si es que está dentro de un plan de alimentación. Entonces, esas calorías que también tiene la fruta forma parte de nuestras calorías diarias, se debe de cumplir. No es el hecho de que no podemos consumirlo sin ningún problema. No quiere decir que nos va a engordar, nos va a bajar de peso, pero esa es la recomendación que se debería de consumir la frecuencia al día. Y si hablamos en semana, pues quizás unas 4 o 5 veces a la semana como mínimo también estaría bien. Entiendo. Y hablando un poco de las frutas, justo había leído un artículo, o bueno, también se oyen los tutoriales, ¿no? De YouTube, diciendo que si comemos un plátano está bien, nos ayuda a mantenernos con energía y bueno, todo chévere. Pero si comemos a 2 plátanos o de 3 plátanos, ya nos perjudica. Bueno, nos he escuchado, ¿no? Por mi parte también he escuchado que dice que nos engorda. ¿Esto es cierto? ¿Cómo podríamos saber?
Hay frutas que son altamente calóricas, como hay frutas que tienen gran cantidad de agua, entonces son bajos en calorías. El plátano, el mango son frutas que tienen gran cantidad de calorías. Por eso que la recomendación, si es que se consume el plátano entero, solamente es uno al día, porque ya consumir dos o tres, pues las calorías son más las que estamos consumiendo. Y la porción, claro, como le comentaba, es solo un tercio para poder seguir durante el día consumiendo otros tipos de frutas y también tener una dieta variada, sobre todo ello. Pero claro, la recomendación al día es una, porque muchas veces a las campañas que tenemos como Municipalidad de Lima llegan personas y dicen, señorita, pero yo consumo bastante fruta. Señor, ¿cuánta fruta consume durante el día? Me como un kilo de mandarina, una mano de plátano. Entonces, ahí está el detalle de cuánto. Todo en exceso es malo, ¿sí? Es No quiere decir que porque sea saludable y porque sea nutritivo se va a consumir en exceso. Entonces siempre hay que tener cuidado con los excesos, con las porciones también. hasta el agua en exceso hace daño, ¿cierto? Porque una vez había escuchado de que el agua, por ejemplo, una persona había tomado tanta agua y bueno, es que a cada rato vamos al baño, pero también existe La eh, sobrehidratación. por el agua, ¿no? Sí. Exacto, sí. También hay que una recomendación para el agua. Muy bien. Ahora hablando ya del caso de los ayunos. Por ejemplo, Ujú. si dejo yo, por ejemplo, de tomar el desayuno, me levanto, solamente tomo agua, una agüita con limón y de ahí ya me voy a estudiar. Y de ahí, bueno, regreso a la casa y tomo el almuerzo y la cena con normalidad. Pero si no tomo el desayuno, ¿eso estaría bien? ¿Cómo hacemos con los ayunos? Ok. Así como cuando nosotros vamos a descansar, tenemos también un descanso físico, nuestro estómago debe tener un reposo gástrico. Se le conoce con este término, reposo gástrico, que aproximadamente puede ser máximo hasta 12 horas, de 10 a 12 horas. Quiere decir que si yo ceno o si yo desayuno aproximadamente 8 de la mañana y mi reposo gástrico es de 12, mi última cena debió ser 8 de la noche del día anterior. Pero si es un reposo gástrico de 10 horas, entonces puedo desayunar 8 de la mañana y mi cena fue 10 de la noche aproximadamente del día anterior. Es importante que haya un reposo gástrico, pues para que también el estómago descanse, no haya demasiada motilidad al momento intestinal también, durante nosotros descansamos, pero el hecho de ya ayunar más de 12 horas depende mucho de cada persona, porque hay personas que pueden tener problemas enfermedades como gastritis, entonces ellos no deberían ayudar a ayunar porque pues el ácido del estómago dañaría las paredes intestinales. Entonces a ellos sí se les recomienda pues que consuman a sus horas, que tengan sus porciones no solo 5 veces al día, quizás que sea un poco más de 6 a 7 veces también. Entonces, mi recomendación como profesional personal para el ayuno es dependiendo de cada persona. No es indispensable algunos nutricionistas mencionan que es indispensable el desayuno, pero hay personas que no lo consumen pues hasta las 9 de la mañana y consumen un desayuno ya más de las 9. No se considera a partir de esta hora ya un desayuno porque ya nuestra actividad física ya quizás estuvimos despiertos de las 6, nuestro sistema ya se activó desde las 6 de la mañana, entonces 10 de la mañana ya no es un desayuno, pero se puede tener un alimento a esta hora, pues con alimentos que puedan simular sí a un desayuno. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es esta. Los ayunos son dependiendo de cada persona. Si son tolerables para ellos, genial. Si hay personas que tienen enfermedades como gastritis, entonces no se recomienda ahí. Muy bien. Es por eso que justamente lo que me estaba diciendo es que depende de cada persona. Es porque a veces, bueno, yo creo que también algunas personas comen más que otras, ¿no? O les da hambre más que otras. Por ejemplo, estoy haciendo la tarea y ya me da ganas de comer una galletita, ya, por ejemplo. Ujú. O si no, después estoy sigo en la computadora o estoy ya con otra actividad y también me da otra vez ganas de comer. Entonces ya una frutita o después el agua o después una cucharadita de la comida, ¿no? Entonces estamos ahí en constante piqueos, por así decirlo, de la comida que a veces eso es lo que nos hace diferentes de las demás personas, pues, ¿no? Exacto, sí. Bien. Entonces, hablando un poco ya de la hidratación, nos recomienda quizás el líquido que debemos tomar es eh, 1 litro, porque lo que más se nos sonaba a nosotros era tomar 1 litro de agua es recomendable durante todo el día. Tomemos en una botella este litro y bueno, lo recomendable es no tomar de las demás botellas o de la jarra o de la olla. Entonces,
solamente de esta botella tomar el líquido de agua para poder controlar cuánto estamos tomando. ¿Cómo podremos controlar nosotros cuánto líquido tomamos? Ok. La recomendación según la Organización de la Mundial de la Salud es que podamos consumir durante el día al menos 2 litros de agua, que equivale a aproximadamente 8 vasos. Se puede distribuir de diferentes maneras durante el día. Pero una persona para conocer aproximadamente cuánta cantidad de agua bebe al día es así. Si una persona sale de casa y no está, va a estar durante toda la mañana, tarde en casa, entonces puede llevar una botella de agua, dependiendo de la cantidad de 1 litro, litro y medio hasta de 2 litros, y de esta manera, pues, llevarla a todos lados, tenerla siempre a la vista, tenerla siempre en la mano, para que pueda recordar que debe consumir agua. Agua pura primero como tal. Y también si es que estamos en casa, entonces podemos distribuir estos 8 vasos de agua, pues de manera que uno siempre, ni bien nos levantemos. De esta manera, nuestro organismo ya está para estar preparado a recibir en cualquier momento alimento. Ya se activó todo nuestro organismo. Un vaso en ayunas, un vaso también después de tomar desayuno, quizás, un vaso en nuestra media mañana, si es que consumimos alguna fruta, un vaso después o antes del almuerzo, como media tarde también de 1 a 2 vasos. Y también es importante el que podamos tomar agua antes de irnos a dormir. Se ha comprobado y también estudios indican de que el agua antes de irnos a dormir pues nos va a ayudar y nos va a prevenir algún problema cardiovascular. Entonces, de esa manera podemos distribuir nuestros 8 vasos al día si es que estamos en casa y si es que salimos en una botella de agua. Entonces, la recomendación que se tiene, pero muchas veces también se consulta si tiene que ser sí o sí solamente agua pura, si no puede ser infusiones, si no pueden ser jugos de algunas frutas. Los jugos como tal de frutas no se deben considerar dentro de las 8 vasos de agua. Lo que sí se puede considerar es, por ejemplo, los jugos, no, los refrescos, las bebidas. Es decir, el, no sé si habrán visto quizás en las redes sociales que ahora mucho se menciona el que pueda quizás partir las naranjas y en forma de rodajas meterlas al agua. Entonces, de solitas van a Como la botar naranjada. Sí, el dulzor de esta fruta, igual a fresa picada y la añadimos de frente al agua. Entonces, y no se hace jugo, sino solamente botan de a poquitos el dulzor, entonces, pero siguen su gran mayoría siendo agua y no fruta. Entonces, también podría ser la recomendación para saber diferenciar si es que ingresa o no ingresa, contabilizar los jugos de frutas dentro de la cantidad de agua al día que debemos consumir. entiendo. Entonces, justamente escuchándola, se me hace esta recomendación que me decía mi papá siempre en las noches, ¿no? Toma un vasito con agua un agua con limón para que el día siguiente te sientas más aliviada por la cena que has comido, en caso de que sea una comida pesada. Entonces, también cuenta como agua, ¿cierto? Claro, porque el limón no tiene ningún tipo de calorías y esta recomendación más que todo va por ello, porque la comida es pesada y el acidez del limón va a ayudar a que se disuelva un poco más rápido y haga mayor digestión la comida que se ha consumido. Lo recomendable no es de que las comidas de las noches sean tan pesadas con tanto volumen, pero se puede tener en cuenta también. Claro, y eso justamente en las comidas de la cena, ¿debería ser algo poquito o debería ser, por ejemplo, como un lonche nada más, un pancito con su leche, o pues especialmente comida? Porque le comento esto porque en mi caso personal comemos comida también en la cena. Ujú. Entonces, ¿esto es recomendable o depende quizás? Se recomienda de que la porción y la cantidad que se consuma en la cena sea similar o un poquito más a lo mucho del desayuno, no igual que el almuerzo, porque el almuerzo sí es una porción un poco más en cantidad de volumen. Ujú. Entonces, si es que se va a consumir alimentos como tal, es decir, el tipo almuerzo, entonces lo recomendable es que si es que consumí una taza de arroz, sea media taza de arroz. Si consumí media taza de menestra en el almuerzo, en la cena sea un cuarto de taza de menestra. Entonces, la mitad de lo que se consumió en el almuerzo. Y si es como el desayuno, pues es una taza de avena, una taza de maca, con 1 o 2 porciones de algún pan con palta, con queso, con huevo quizás. Y también, ¿por qué no? Si es que pues una persona está en pérdida de peso, también puede ser fácilmente una ensalada de frutas con yogur, también podría ser parte de una cena. No hay ningún problema. Lo que depende mucho lo que sí es importante es de que se cubran los requerimientos durante todo el día y que la cena no sea mayor cantidad que el almuerzo.
Entiendo, perfecto. Entonces, con estas recomendaciones nos está dando prácticamente de cómo vivir el día a día, de lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos, porque en sí, estos son los que nos beneficia a nuestro cuerpo, ¿no? Para finalizar ya con esta etapa de la alimentación, había una pregunta que se me hace muy curiosa sobre las carnes rojas y carnes blancas, pero entendemos también otra cosa que es la mayoría de los peruanos somos polleros. Entonces, nuestro día a día, la cantidad de personas comemos pollo. Pocas veces o en algunas celebraciones también consumimos la carne, la pachamanca, algún caldo con carnes o el pescado, pero en su mayoría pollo. ¿Esto es recomendable o qué nos estaríamos perdiendo de las carnes rojas, te podría decir? Ok, las carnes rojas y las carnes blancas, por decir, son una gran fuente y una fuente muy valiosa de proteínas. Sí, es una proteína que nuestro organismo absorbe en su 100%, por decir. Porque también hay otros tipos de proteína vegetal que son las menestras, pero la proteína animal es carnes rojas y carnes blancas. Las carnes rojas, pues, son las carnes de vacuno y también entran aquí mucho las vísceras. Y las carnes blancas son el pollo, la pavita y el pescado también. Lo que se recomienda y la recomendación general es que las carnes rojas, es decir, como las carnes de vacuna, de res, se consuman aproximadamente a lo mucho 3 veces por mes. ¿Por qué? Porque son altas en purinas. Las purinas son unas sustancias que al ingresar a nuestro organismo le hacen le dan mayor trabajo a los riñones y también a nuestras articulaciones. Entonces, una persona que tiene algún problema renal y también un problema en el sistema nervioso, esto sería contraproducente. Entonces, es la recomendación general. Y que en su mayoría, pues, se pueda consumir pescados, también pollo, ¿por qué no? Y las vísceras, cuando hablamos de vísceras también, pues estas son ricas en hierro, que están muy, muy asociadas a poder eh, erradicar también prevenir la anemia, pero también estas vísceras son altas en grasas. Entonces la recomendación es que se pueda consumir de 2 veces por semana. Y claro, si una persona está con anemia, entonces sí es una recomendación de al menos 3 a 4 veces, pero por un mes y Mm, después ya puede hacer una dieta más variada. Pero entre ambas son una fuente muy valiosa de proteína, pero hay que saber con qué frecuencia consumimos cada alimento. entiendo, todo controlado, ¿cierto? Bien. Entonces,